El Cristo que hemos visto, el Cristo que hemos oído, es el Cristo que ha sido forjado en nosotros. Al ministrar este Cristo que hemos experimentado a otros, entonces edificamos la iglesia. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión nos acompaña el hermano Antonio Hernández para compartir sobre el estudio Vida de Génesis. Bienvenido, Antonio. Es muy bueno estar con ustedes de nuevo. Hoy volveremos a compartir acerca del sueño que el Señor le dio a Jacob en Génesis capítulo 28, y vamos a ver su significado intrínseco. Muy bien. Debido a que en esta porción se encuentra la frase «la casa de Dios» por primera vez en las Escrituras, nos parece que es importante repasarla. ¿Podría usted entonces darnos un resumen de los elementos cruciales de este sueño? Sí, en el sueño de Jacob hay ciertos elementos importantes. Jacob vio una escalera, y esta escalera trae los cielos a la tierra y une la tierra con los cielos. Esto tiene mucho significado, porque en Juan 1:51, el Señor Jesús le dijo a Natanael que vería el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y descender sobre el Hijo del Hombre. Con esto el Señor le dejaba ver a Natanael que él mismo era la realidad de la escalera que Jacob vio en su sueño. Luego, al final del sueño, cuando Jacob despertó, dijo: «No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». La casa de Dios es el deseo del corazón de Dios. Es la meta de su propósito eterno. Dios desea una casa. Después de que Jacob hizo esta declaración, él tomó la piedra que había usado como almohada y la levantó como columna. Luego derramó aceite sobre ella. Estos son los elementos cruciales del sueño de Jacob. Y como veremos en este programa, cada uno de estos elementos tiene un significado muy rico y profundo. Muchísimas gracias. Con este comentario suyo estamos listos para el programa de hoy, y así podremos ver estos elementos tan maravillosos que hay en el sueño de Jacob. Comencemos con Witness Lee. This is the most crucial point Este es el punto más crucial in the whole book of Genesis. en todo el libro de Génesis. You may say Genesis. Se puede decir que Génesis 1:26 es muy crucial. Y sí es crucial, pero no es tan crucial como el capítulo 28, que relata el sueño de Jacob. En este sueño hay dos cosas impresionantes. Primero, la piedra. Es muy extraño que cuando Jacob hizo un viaje muy largo y estaba solo y cansado y durmió al aire libre, y él hizo una almohada de una piedra. Esto es muy significativo. Hizo de esa piedra una almohada y luego erigió sobre la piedra una columna. Una almohada es para descansar. Una columna es para edificar. Esto es muy significativo. ¿Se da usted cuenta que su almohada llegará a ser una columna? De hecho es así, sea que lo entienda o no. Permítame preguntarles, hoy día, ¿en su vida humana hay una almohada? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué cosa es su almohada? Algunos dicen que es Jesús, y otros dicen la iglesia, y otros dicen que es el Espíritu. Yo diría que ninguno de estos tres es muy correcto, y más tarde veremos. Primero está la piedra, luego la columna,
Y después, ¿qué cosa? Sí, la casa, porque Él dijo que Él hará de esa piedra, que era su almohada y que luego erigió en columna, que Él hará la casa de Dios. Es muy significativo. Aquí hay dos cosas, la piedra y la casa. Además, hay una cosa sobresaliente, que es el aceite que derramó sobre la piedra. Así que ahora tenemos la piedra, la columna, la casa, más el aceite. ¿Se dan cuenta que estos 4 son los factores básicos que componen la Biblia? La piedra, la columna, la casa y el aceite. No son cosas insignificantes. Estoy seguro que usted estará de acuerdo conmigo. Esta es una declaración tremenda. Estos 4 elementos, la piedra, la columna, la casa y el aceite, forman los factores básicos que componen toda la Biblia. ¿Qué tal entonces si usted nos elabora un poco más en detalle estos puntos? Estos 4 elementos son absolutamente maravillosos. Me gustaría referirme al asunto de la casa de Dios. Jacob llamó el nombre de aquel lugar Betel. Betel quiere decir la casa de Dios. Y esto es lo que Dios desea en este universo. Él desea habitar en el hombre y desea que el hombre habite en él. Esta habitación mutua de Dios y el hombre es la casa de Dios. En el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1 y versículo 14, nos dice que cuando el Señor Jesús se encarnó, es decir, cuando Dios se hizo hombre, Él habitó entre nosotros. Luego en Juan 2:19, el Señor Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Aquí el templo se refería a su cuerpo. Esto nos deja ver que Cristo es la realidad del tabernáculo y el templo. Este Cristo es el Dios completo. Él es el hombre perfecto. Él es 100% Dios y 100% hombre. Él es la morada mutua entre Dios y el hombre. Y cuando Cristo resucitó, Él produjo la iglesia como su cuerpo. Primera de Timoteo 3:15 dice que la iglesia es la casa del Dios viviente. Y al final de la Biblia vemos que la Nueva Jerusalén, la cual es la consumación de la iglesia, es el tabernáculo y el templo de Dios. O sea, la habitación mutua de Dios y el hombre. Dios habita en el hombre y el hombre habita en Dios. Esta es la meta del deseo del corazón de Dios. Además de la casa de Dios, tenemos el elemento de la piedra. Jacob usó la piedra como almohada para descansar y erigió la piedra como una columna. Sabemos que la casa de Dios está compuesta de piedras, no piedras muertas, sino piedras vivientes. Por eso es que Pedro, en su primera carta, nos dice, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Todos los creyentes son piedras vivas para edificar la casa espiritual de Dios. Luego tenemos el asunto de la columna. Jacob tomó la piedra que había usado y la erigió como columna. Cuando nosotros experimentamos a Cristo, es decir, cuando Cristo es forjado en nosotros, llegamos a ser piedras vivas para edificar la casa de Dios. Sin embargo, esas experiencias de Cristo también deben ser dispensadas en los hijos de Dios y llegan a ser algo que Dios usa para su edificio. Esto es la columna. Le pregunto, ¿es el Cristo que usted ha experimentado simplemente su descanso o es el material con el cual se edifica la casa de Dios? Nosotros vemos en Apocalipsis 3:12, por medio de este dispensar, los vencedores serán hechos columnas en el templo de Dios. Por último, cuando Jacob alzó la piedra como columna, también derramó aceite sobre ella. Este aceite es el símbolo del Espíritu.
cuando Dios llega a nosotros, lo hace como el Espíritu. ¡Qué cuadros! Todos estos cuadros son absolutamente maravillosos. Somos piedras vivas. Cristo se está forjando en nosotros. Llegamos a ser columnas para el edificio de Dios. Y la manera en que esto se hace realidad es por medio del Espíritu. Este Espíritu es el que es derramado sobre nosotros e infundido en nosotros para que seamos mezclados con Dios a fin de ser hechos la casa de Dios en este universo. No hay duda que para algunos sería increíble decir que estos 4 elementos son los factores básicos de toda la Biblia, pero creo que este estudio vida nos ha dado mucha luz sobre esto. Muchas gracias por su comentario y regresemos a nuestro hermano Lee. God's intention La intención de Dios is to make man es hacer que el hombre sea su expresión corporativa. Muy bien, ahora llegamos a Jacob. ¿A quién vemos allí? A un suplantador, uno que se asió del talón, a un joven muy astuto. Eso es lo que se ve. Claro que hoy, a la luz de toda la Biblia, sabemos que este joven suplantador fue escogido por Dios. Y ya hemos visto que él fue destinado para tener la primogenitura, aún hasta predestinado. La primogenitura es principalmente el expresar a Dios. No es solo para representar a Dios, sino para expresarlo. Mientras este joven suplantador se metió en problemas debido a su suplantar, en su viaje, en su soledad, de repente, por la noche, le vino un sueño. Un sueño. Aquí debemos darnos cuenta que ser salvo es como un sueño. Y este debe ser nuestro primer sueño en nuestra vida espiritual. Ahora, en estos sueños espirituales es revelada una piedra, es revelada una columna y también una casa, especialmente la casa de Dios. Y también es revelado el aceite. Estas 4 cosas no habían sido mencionadas en los capítulos anteriores. Los primeros 27 y medio capítulos no se menciona ninguna piedra, pero sí muchos ladrillos. En el capítulo 11, para construir esa ciudad diabólica y para construir esa torre demoníaca de Babel, solo hay ladrillos, no hay piedras, ladrillos. Ya dijimos que los ladrillos representan la obra humana. Ellos son el resultado del esfuerzo humano hecho con el barro. Todos debemos saber que hoy día todas las religiones son representadas por ladrillos. Toda la humanidad es barro. Y la religión trabaja sobre la humanidad para producir ladrillos. Y desearía decirles que cuando la Biblia menciona algo por primera vez, establece un principio, que es el principio de la primera mención. Por ejemplo, cuando Pedro vino al Señor por primera vez, inmediatamente el Señor le cambió su nombre. ¿Y cuál fue el significado de ese nombre? Una piedra. Le dijo, tú ya no serás Simón, eres Cefas, una piedra. Luego Pedro, más adelante, en su ministerio, en su primera epístola dice que todos somos piedras, piedras vivas, para ser edificados como casa espiritual. Y después, cuando llegamos al final de la Biblia, podemos ver una ciudad edificada con piedras. Según el principio bíblico, una ciudad siempre es el agrandamiento de una casa. Cuando una casa es agrandada inmensamente, se convierte en una ciudad. De esta manera podemos ver qué coherente es la Biblia. Al mirar todo esto, nos damos cuenta del significado de la piedra. ¿Qué es una piedra?
La piedra es el material con el que se edifica la casa de Dios. Entonces, ¿qué es la casa de Dios? La casa de Dios es su satisfacción, su descanso y su expresión. Alabado sea el Señor. Finalmente, la casa que Él tendrá será agrandada hasta convertirse en una ciudad. En Apocalipsis 4, 2 y 3, Dios tiene la apariencia del jaspe y la ciudad también es como jaspe. Esto significa que la ciudad tendrá la apariencia de Dios. Es decir, la ciudad es la expresión de Dios. La ciudad será el agrandamiento de Dios. Hermano Antonio, ¿nos podría explicar este pensamiento de que la ciudad será el agrandamiento de Dios? ¿Qué quiere decir esta frase, el agrandamiento de Dios? Hay que ver esto en las Escrituras. En Juan 3:30, Juan el Bautista dijo lo siguiente acerca de Cristo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y en el versículo 29 sigue diciendo: el que tiene la novia es el novio. Esto nos muestra que el agrandamiento de Cristo, el novio, es su novia. El crecimiento que se menciona en el versículo 30 es la novia mencionada en el versículo 29. Así que la iglesia es el agrandamiento de Cristo, o sea, el aumento de Cristo. Nosotros sabemos que en Juan 12:24, el Señor se compara a sí mismo con un grano de trigo que cae en la tierra y muere. Cuando ese grano se levantó en resurrección, produjo muchos granos, mucho fruto. Estos muchos granos son molidos y mezclados para ser hechos un pan. Este pan es el agrandamiento de Cristo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Finalmente, por la eternidad, nosotros podemos decir que la Nueva Jerusalén es el agrandamiento de Dios, porque la Nueva Jerusalén es la consumación final de la mezcla del Dios triuno con todo su pueblo escogido y redimido. En la eternidad pasada, Dios era solamente Dios en sí mismo, pero en el tiempo, Él llegó a ser hombre, murió en la cruz, entró en resurrección y se dispensó en millones de hombres. Es en este sentido que Él fue agrandado. La Nueva Jerusalén realmente es un gran Dios hombre corporativo, compuesto de Dios mezclado con el hombre. En otras palabras, Dios mezclado con muchos, con millones de sus escogidos y redimidos. El agrandamiento de Dios es la Nueva Jerusalén. Gracias por su comentario. Regresemos nuevamente al hermano Lee para la conclusión del estudio vida de hoy. That night, En esa noche, not only Jacob was homeless. no solo Jacob se encontraba sin hogar, You have to realize God was also homeless. sino tenemos que ver que Dios también se encontraba sin hogar. Cuando el hombre no tiene hogar, Dios tampoco tiene hogar. Cuando el hombre no está satisfecho, Dios tampoco está satisfecho. Cuando vemos a ese pobre Jacob esa noche, él estaba sin hogar y sin descanso, lo mismo que Dios. En este universo hay un cuadro que nos muestra que tanto el hombre como Dios estaban sin hogar. ¿Ustedes saben lo que finalmente será la casa del hombre? Todos debemos saber que la casa del hombre por la eternidad será Dios. Les digo que si hoy día alguno de ustedes que nos está oyendo todavía no ha sido salvo, quisiera decirles esto. Usted, mi amigo, si usted no es salvo, usted no tiene un hogar. Cuando visito a la gente, muchas veces me dicen: siéntase en su casa o estás en tu casa. Mire, toda persona que no es salva jamás se sentirá en casa. No tiene hogar. ¿Cuál es su casa? Dios es su casa. ¿Y quiénes son la casa de Dios? Nosotros somos su casa. La casa del hombre es Dios y la casa de Dios es el hombre. Cuando el hombre está separado de Dios,
Esto causa que los dos, Dios y el hombre, se encuentren sin hogar. Si no son salvos, amigos, no importa lo que ustedes sean, o cómo sean, o dónde estén, realmente no tienen descanso. Miren, pero un día, nosotros cuando fuimos salvos, algo ocurrió profundamente en nuestro ser. Y eso produjo un resultado. Y ese resultado llegó a ser nuestro apoyo sólido. Quizás poco tiempo después de ser salvo, usted tuvo problemas. Sin embargo, en lo profundo de su ser, estaba seguro de que tenía algo como una piedra sólida, interna, sobre la cual se podía apoyar, en la cual podía descansar. ¿Qué fue eso? Podemos decir que es Cristo, pero no podemos decirlo muy directamente. Entonces, ¿qué es eso? Esa es la naturaleza, el elemento de Cristo que ha sido forjado en su ser natural, en su barro. No tiene ningún apoyo sólido. No importa si usted tenga un doctorado de la universidad o que conozca la verdad más elevada o tenga el mejor negocio, siempre y cuando usted no tenga la naturaleza divina en su ser, usted es solamente barro. Y ese barro nunca podrá ser su apoyo sólido. No hay descanso hasta que un día llegue a ser salvo. Entonces, algo divino, algo de Dios, de Cristo, será forjado en usted. Esa parte, ese elemento, llegará a ser un apoyo sólido en usted. Ese será su descanso, su almohada. ¿Qué es su almohada? Su almohada es Cristo como el elemento divino que ha sido forjado en su ser. ¡Aleluya! Qué bueno es ver que nuestra almohada, nuestro descanso, es el elemento de Cristo forjado en nuestro ser. Pero, ¿cómo podemos levantarlo como una columna para edificar la casa de Dios? Esta es una buena pregunta. Nuestra almohada, nuestro descanso, es el mismo elemento de Cristo forjado en nuestro ser. Ahora, este elemento de Cristo forjado en nosotros necesita ser alzado, levantado como columna para llegar a ser el edificio de Dios. O sea, para llegar a ser la casa de Dios. ¿Y cómo ocurre esto? De manera práctica, esto ocurre así. Cuando nosotros experimentamos a este Cristo, es decir, el Cristo que es forjado en nuestro ser, debe ser ministrado a otros para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Por eso es que en 1 de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos también a vosotros. El Cristo que hemos visto, el Cristo que hemos oído, es el Cristo que ha sido forjado en nosotros. Al ministrar este Cristo que hemos experimentado a otros, entonces edificamos la iglesia. Pablo en 1 Corintios 14:4 dice, el que profetiza edifica la iglesia. ¿Qué es profetizar? Profetizar quiere decir hablar por el Señor y proclamar al Señor. Por ejemplo, cuando experimentamos, cuando disfrutamos y vemos algo de Cristo en la palabra, este elemento de Cristo se forja en nosotros. Nuestra responsabilidad como creyentes es compartir ese mismo Cristo con otros. Así profetizamos y proclamamos al Señor, hablando de tal manera que depositamos a Cristo en los que nos escuchan. El que hace esto, es decir, el que profetiza, edifica la iglesia. De esta manera, el Cristo que ha sido forjado en nosotros será alzado como columna para edificar la casa de Dios. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, porque este estudio vida estuvo lleno de luz. Apreciamos mucho su compartir y su ayuda y esperamos que nos vuelva a visitar muy pronto. Muy complacido por haber estado aquí.
presentarles un libro de Watchman Nee titulado Preguntas sobre el Evangelio. Watchman Nee escribió este libro en 1934 con unas 50 preguntas comunes concerniente al Evangelio. En las respuestas que nos brinda, él suministra una base muy útil para que presentemos las verdades de tal forma que impartamos vida a los creyentes. Debido a que en nuestra defensa y confirmación del Evangelio es necesario responder con exactitud a cualquiera que nos pregunte por la esperanza que hay en nosotros, Watchman Nee escribió este libro titulado Preguntas sobre el Evangelio. Estas interrogantes y sus respuestas incluyen temas como la justicia, el perdón, la salvación y el pecado. Son particularmente interesantes las explicaciones que Watchman Nee da a los pasajes bíblicos relacionados con la ley, la gracia, la sangre de Cristo y la obra redentora de Cristo. Este libro se titula Preguntas sobre el Evangelio, escrito por Watchman Nee y publicado por LSM de California. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Quisiera recomendarles el Estudio Vida de Génesis. De verdad que es una joya poder leer un libro como el Estudio Vida de Génesis. No solamente se los recomendamos, sino aún los animamos a que lo estudien, porque en Génesis está contenida toda la revelación en forma de semillas. A través de la Biblia crecen estas semillas y en el libro final, en Apocalipsis, se cosecha el fruto de las semillas. Así es que le recomendamos el Estudio Vida de Génesis, un juego de libros de 7 tomos para todos aquellos que quieran profundizar en las verdades del primer libro de la Biblia. Estudio Vida de Génesis. Y pueden conseguirlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información al 1-800-810-1149. Además, Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.